Dani. Hablar del Atlético de Madrid, que le ganó al Slovan Bratislava, que tiene 10 partidos ganando en todas las competencias, que está a solo 3 puntos del Barcelona en la Liga, a 1 del Real Madrid. Y que bueno, el Cholo tiene equipo para dejar a los culés y a los merengues sin liga. Que no tiene equipo. O sea, tiene un proyecto muy apetecible que le obliga a competir por los títulos, pero no tiene el mismo equipo, ni la misma inversión, ni el mismo fondo de armario que tienen Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, que sí que están obligados a ganar títulos cada temporada. Sigo en mis 13 y seguiré en mis 13 hasta final de año, hombre, que no. Yo creo que tiene equipo, tiene mentalidad, tiene entrenador para aplicar esa mentalidad a ese equipo. Y yo creo que el Atlético de Madrid puede ganar tranquilamente. Creo, no que puede. Bueno, tampoco le vas a obligar. O sea, creo que el equipo... Bueno, tú y tu relato llevan cargando de presión desde el principio de temporada al Atlético de Madrid. ¿Cargar de presión a alguien? Escúchame, si no le cargo de presión a mí... Llevas no le cargo de presión. Madrid tiene que jugar de tú a tú contra el Barça Madrid y ganar una liga. Es que eso, si no lo haces, es que sería demostrar una mentalidad pequeña. Porque tiene mentalidad, tiene equipo para pelear por la Liga sin ninguna duda, por la Copa sin ninguna duda. La Champions ya puede ser otra cosa, pero el Atlético de Madrid tiene no tiene una plantilla, tiene un plantillón. Además, un plantillón de un entrenador de un equipo de autor. Pero no tengas ninguna duda. Otra cosa es que querer proteger al entrenador o querer proteger al entorno de Atlético de Madrid de que no se gane nada. Pero el esfuerzo económico que ha hecho el club esta temporada, la cantidad de futbolistas atractivos que tiene, cómo juega ese equipo de la mano de Simeone que de golpe ha hecho clic, ha cambiado el clic, ha dado con la tecla del entrenador y está jugando. El Atlético de Madrid, y ya no lo dice Moisés Llorens, lo dice, por ejemplo, Mario Suárez, que es exfutbolista del Club Atlético de Madrid, exfutbolista y excompañero con el Cholo Simeone en el Club Atlético de Madrid y comentarista actual en ESPN, que el Atlético de Madrid está obligado a pelear por ganar un título. Ahora, si tú dices que no, pues ya aquí se acaba la película. Obligado a pelear, pero no obligado a ganar como vienes vendiendo desde el principio de temporada. Es que obligado a pelear y obligado a ganar es lo mismo, Rodrigo, por favor. No. Campeón hay uno. El Atleti tiene que salir a ganar, por supuesto, ahí es innegociable, pero no puedes obligarle, como le obligas al Madrid o al Barça, a ganar un título cada temporada, porque si no, le estás cargando una presión que no se merece, porque no puede tener esa presión, ya que a nivel de plantilla no estoy de acuerdo ni contigo, ni con Mario, ni con nadie que diga eso, porque empezando por la defensa, el Atlético de Madrid tiene saldos que han venido de vuelta y que nunca son primeras opciones para llegar al Atlético de Madrid. Y si no, mira la edad de Azpilicueta y mira quién tiene ahora mismo en el lateral izquierdo, por ejemplo. Pues a eso voy. Que es que no puedes exigir con esa defensa, por ejemplo, que tiene, o sin tener, después de 4 o 5 años pidiendo un recambio para Coque, que siguen sin traerle un recambio para Coque, porque no lo tienes, no puedes exigirle en puestos clave algo que otros equipos se están gastando auténticas millonadas. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿Puede el Atlético de Madrid en condiciones normales robarle a un Jonathan Tah al Barça la próxima temporada o a un Rüdiger al Real Madrid? Ha firmado este año a Sorloth y a Julián Álvarez, ¿eh? Sí, dos en una temporada. Pero mira y haz un poco de cálculos de los últimos años en las inversiones de Madrid, Barça y Atlético de Madrid. Pero estamos hablando de los últimos años, estamos hablando de este, ¿eh? Sí. O sea, los últimos años no. Sí, pero me estás hablando de 2 delanteros, porque esta es la cortina de once. Se ha ido Morata y se ha ido Memphis Depay. Han traído a 2. Uno diferencial y los otro últimos que, años no cuentan para hablar del presente. No, claro que cuentan. Pero es que el Atlético de Madrid, es que, repito, está jugando con un tío en el lateral izquierdo que es Galán, que es que, con todo respeto para Galán, pero no está al nivel que puede tener un Barça Real Madrid, que está jugando con Azpilicueta, que es que no tiene fondo de armario el Atlético de Madrid como tienen los otros dos, por eso no se le puede exigir ganar un título. ¿Está rindiendo bien Galán o no? Sí, ahora sí, pero que no tiene el nivel. No tiene nivel. ¿Por qué no tiene nivel? Porque lo dices tú. A lo mejor el entrenador le está sacando. Y el propio Simeone en la temporada pasada, cuando no le dio. A lo mejor el entrenador este año le ha encontrado el punto. El chico está en el momento psicológicamente perfecto para poder competir. ¿Y por qué no puede ser internacional con España en las próximas convocatorias? España tampoco. Pues ojalá. Si es que no es un ataque a Galán. No es un ataque a Galán, pero tú cambias a Valde por Galán o a Mendy por Galán. Yo a Mendy por Galán lo cambio, sin duda. Yo a Mendy por Galán lo cambio, pero sin duda. O sea, cambias a un campeón de Europa. Está jugando el de Rayo Vallecano en el Madrid. ¿Cómo se llama?
Fran García. García. Sí. Sí, pero está Fran jugando por García rotaciones. se ha levantado a Mendy. Sí, pero bueno, insisto, juega por rotaciones y cuando todo vaya y vuelva a la normalidad juega Mendy. Yo entiendo que no se quiera cargar de presión y que haya un mensaje de que no se tenga que cargar de presión. Ahora, visto desde fuera, tú dime qué equipos de Europa han ganado 10 partidos seguidos. Ni uno. No, ninguno. Y Ni eso uno. está muy bien. Ni uno. Pero el Atlético de Madrid tendrá que ganar una liga cuando Barça o Madrid no estén bien un año, como ha ganado las últimas dos Simeone. ¿Que puede ganar? Pues oye, si el Barça y el Madrid se caen en la segunda vuelta, ahí estará el Atlético de Madrid. ¿Y el Barça Madrid están bien este año? Bueno, de momento tiene más puntos que el Atlético de Madrid. El Barça está mejor que el Madrid, sí. Evidentemente que está mejor que el Madrid. Es que el Madrid posiblemente a día de los tres sea el más flojito. Dicho esto, el Barça en las últimas semanas está dejando alguna duda y el Atlético de Madrid está en plan apisonadora y lo tiene. Totalmente. Pues a eso voy. Si el Barça y el Madrid fallan, el Atleti tiene que estar ahí por obligación y exigencia No, pero por histórica. méritos propios. Claro. ¿Qué plantillón tiene el Cholo Simeone? Claro que por sensaciones este Atlético puede dejar sin título liguero a los dos grandes de Acaba la España. película. Que Listo. no. ¡Vámonos! Que ahí me pego con los dos. Que no. Bueno, esto quedó escrito, esto quedó grabado, esto quedó publicado en nuestro canal de ESPN Tenéis la Deportes. cortina de humo de Julián Álvarez, que efectivamente es un fichajazo, pero el resto no está tan a la altura como vosotros pensáis. Bueno, mira, ayer pudieron haber marcado otro golito, ¿eh? Ayer tuvieron oportunidades después de sellar esta victoria. Vámonos a... El Atlético de Madrid quiere atar a Omar Han. El Atlético de Madrid quiere atar a su nueva joya y, viendo su progresión meteórica, no sería descartable que el Cholo Simeone le diera alguna oportunidad en el primer equipo. El delantero tiene familia gambiana y, aunque llegó desde Granada, nació en Lleida. El español lo fichó para su equipo infantil y jugó allí 3 temporadas hasta que marchó a la capital nazarí. Ha debutado ya en la selección sub-17 española y llegó al juvenil del Atleti un año antes que sus compañeros. Sin duda es una gran progresión de Han y el Atleti no quiere dejarlo escapar porque, ante esta carrera meteórica, seguro que más de un club se interesará por él.